Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este su programa de Frecuencia CAD, el programa auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección, y que el día de hoy en esta sección, como todos saben, es conocida como Antropología Empresarial. El día de hoy pues, les voy a presentar un tema que creo que es importante, tiene bastante relevancia, ya tiene algún tiempo aquí en el mercado de alguna manera sonando, pero pues obviamente yo creo que es justo conveniente hablar un poquito más al respecto. Precisamente es el tema del pensamiento sistemático o sistémico. Y de hecho les voy a presentar 10 diapositivas y decidí de alguna manera empezar a mostrarles el tema, haciendo primero una reflexión, una fábula, si la quieres llamar así, y un problema pues de aritmética, si quieres, de álgebra lineal, y de alguna manera para esto dejarlo al final del programa y tratar de que estos dos pequeños ejemplos nos ayuden a entender un poquito más lo que es el pensamiento sistemático. Entonces, vamos a ver la presentación. Aquí ya la vamos a tener aquí en pantalla. Y de hecho, déjenme decirles que antes de definir lo que es el pensamiento sistemático, yo quiero empezar primero con una fábula, en donde en una aldea había 6 hombres ciegos y que, bueno, pues solamente nunca habían visto o no habían tenido la oportunidad de conocer un elefante. Y una persona les dicen que hay un elefante en el pueblo. Entonces, cada uno de ellos le pide que lo lleve. Y entonces, cada uno de ellos empieza a explorar, por supuesto, son personas ciegas y empiezan a explorar desde diferentes puntos de vista. El primero de ellos, que pues solamente le toca la pierna, dice, pues un elefante es como una columna. El que le toca la cola, pues es una soga. Otro dice, están equivocados, es una serpiente enorme, puesto que este señor, pues le tocó la trompa. Un cuarto dice, no, es un gran abanico, porque pues obviamente estoy tocando una oreja. El último, el quinto, dice, pues es un muro enorme, puesto que lo tomó desde el vientre. Y por último, el que dice que es una tubería sólida porque está tomando uno de los colmillos. Bueno, esa es la primera, es como que la fábula con la que quiero abrir el tema, al final vamos a explicarlo. Y el segundo es pues un problema que quiero dejárselos a ustedes, a ver si durante la transmisión alguien encuentra el resultado, nos lo manda aquí manda aquí sus comentarios y bueno, vamos a hablarlo al final. Y luego sí, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo precisamente de estos dos ejemplos? Y el problema es que un bat de béisbol y una pelota conjuntos cuestan 110 pesos, 110 euros, 110 dólares, lo que ustedes quieran. Entonces, sin embargo, si el bat, esa es la premisa, si el bat cuesta 100 euros más que la pelota, la pregunta es, ¿cuánto cuesta la pelota? ¿Sale? Muy bien. Con estos dos pequeños ejemplos iniciamos ahora sí vamos a la segunda diapositiva, perdón, en donde déjenme decirles que no hay, yo creo que los señores Aristóteles, Platón y Sócrates, yo creo que no tuvieron tanto que pensar que no hay tema en donde ellos no tengan alguna frase. Y precisamente el pensamiento sistémico o sistemático pues tiene que ver con la suma de las partes y el todo. Aristóteles decía que el todo es más grande que la suma de sus partes. ¿Y esto es por qué? Porque precisamente es un concepto de sinergia y donde básicamente él decía que, bueno, un problema no puede comprenderse si se consideran de alguna manera aislada las partes y no el todo. Y de hecho, es decir, es como que de alguna manera tratar de entender de una manera correcta el problema de una manera integral que más que por sus partes o por sus efectos. Entonces, pues esa teoría lo decía Aristóteles. Sin embargo, déjenme decirles que en 1976 por ahí, formalmente alguien lanza el concepto de que el todo es más que la suma algebraica de las partes, y este concepto de introducción del pensamiento sistemático o sistémico lo hace un alemán que se apellida, perdón, Bertalanffy, y entonces hace esta aseveración porque las conclusiones, las opiniones que estaban siendo emitidas en materia de biología en aquellas épocas, él las consideraba muy, muy simplistas. ¿Qué quiere decir una manera simplista? Una manera de pensar casi, casi de manera inmediata, sin mayor análisis, sin mayor profundidad de análisis del problema y como que básicamente
a lo que nosotros vemos y lo primero que se nos viene a nuestra mente. Esta manera simplista de pensar, si lo vemos en el lado derecho, que es un iceberg, pues bueno, un pensamiento simplista, pues simplemente juzgas lo que aparentemente ves, lo que está en la superficie, lo que se dice que es la punta del iceberg. Y básicamente lo que estamos viendo es una manera de cómo el efecto está resultando, más no estamos viendo las causas. Un pensamiento sistémico, que ahora lo hemos definido, pero pensar sistemáticamente es pensar, analizar el todo como un sistema, ahorita vamos a hablar que es un sistema, y tratar de buscar entender sus componentes y sus relaciones y precisamente aquello que causa el problema. Ahora sí, ¿por qué? Vamos a la siguiente diapositiva, la tercera, pero déjenme decirles, ¿por qué estamos hablando de pensamiento sistemático? Bueno, primero, lo que es un hecho hoy, al año 2022 y los años subsecuentes, los sistemas, cualquier sistema que estamos viviendo, llámese económico, financiero, social, tecnológico, educativo, se está volviendo cada día más complejo. En algún programa de la revolución tecnológica hablamos de que la tecnología hace cambios de alguna manera brutales, exhaustivos, y obviamente cambia una serie de paradigmas. Sin embargo, los sistemas se vuelven cada día más complejos. ¿Por qué? Porque el tiempo se aminora para que algo suceda y de alguna manera alcanzar y poder dominar ese cambio lleva un tiempo también que tenemos que hacerlo a través de un aprendizaje. Entonces, prácticamente no tenemos tiempo para asimilar todos los cambios y todos los problemas. Entonces, nuestro entorno se vuelve sumamente complejo. Entonces, ¿qué es esto del pensamiento sistémico? Si de alguna manera Aristóteles ya lo citó hace 300 años antes de Cristo, el señor Bertalanffy lo cita de manera formal en 1976, y todavía quizá no todos en esta audiencia entendemos qué es el pensamiento sistémico. Bueno, pues precisamente esa es la oportunidad de tratar de ver una manera diferente de resolver los problemas. El pensamiento sistémico es tratar de crear soluciones, pero de soluciones a sistemas complejos. El cuerpo humano es un sistema perfectamente interconectado, perfectamente interrelacionado y jerarquizado. De hecho, pensar sistemáticamente es analizar el todo en función de cada una de sus partes, tratando de cumplir con una síntesis e interconexión del sistema. Es decir, síntesis es tratar de analizar varios contextos para proveer de uno solo que nos trate de explicar el fenómeno anterior, el fenómeno que estamos analizando, y por otro lado, tratar de entender que las partes están interconectadas. Es el ver el mundo aparte de esta interconexión con jerarquías, es decir, es el cuerpo humano pues solamente está perfectamente interconectado, perfectamente jerarquizado. Entonces, cuando tú vas a una evaluación médica, pues obviamente te hacen preguntas exhaustivas si eres hipertenso, si tienes alguna complicación, si tuviste alguna operación, porque precisamente cualquier medicamento que te den, eso puede afectar a otras partes. Y esa es precisamente la parte que no usualmente utilizamos. No estoy diciendo que no tengamos la capacidad. Lo que estoy diciendo es que las soluciones que damos ante un problema pueden caer o rayar en un término tan simplista sin evaluar las consecuencias que pueda tener esa respuesta. Entonces, pensar sistemáticamente es hacer síntesis. Un doctor, un médico, cuando recaba todo tu expediente médico, hace una síntesis de lo que tienes y obviamente te empieza a atacar diferentes, con medicamentos, por supuesto, diferentes problemas que obviamente están atacando todo tu sistema nervioso, tu sistema respiratorio, tu sistema cardíaco, tu sistema integral. Ahora, el pensamiento sistemático, pues obviamente, como dice ahí, es tratar de ver el mundo interconectado con jerarquías y obviamente tener un enfoque claro de lo que cada persona puede enfrentarse de un determinado problema y sobre todo analizar un sistema completo para identificar cómo todas las partes interactúan entre sí. Un ejemplo claro es el que estamos viviendo ahorita. Un incremento se propone vía gubernamental un incremento de X% del salario, tengo entendido que es el 20%, y obviamente no es tan solo incrementar el salario, porque al incrementar el salario incrementa los precios de los productos. ¿Por qué? Porque obviamente ese salario se tiene que devengar, se tiene que pagar de alguna manera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues a través del incremento de precios. Cuando incrementas en precios, pues obviamente incrementa inflación. Y así sucesivamente se empieza a hacer una cadenita en la economía, que finalmente la solución de haber subido el salario, pues en realidad no fue solución. Básicamente
Fue un paliativo, una situación mediática que obviamente no contempló y por supuesto que está teniendo efectos colaterales, no solo en la economía, en las finanzas y obviamente incluso en el progreso de un país. Entonces, para resumir, el pensamiento sistemático, pues, solamente es una forma de pensar y comprender y manejar sistemas complejos de manera integral, en función de todas y el entendimiento de cada una de sus partes, y tratar de tener en cuenta siempre la síntesis, las interconexiones, la jerarquía y las relaciones de cada una de esas partes. Aquí es precisamente donde la fábula del elefante vayan pensándola como un pensamiento sistemático y vayan analizando cuál fue el papel y el rol de cada uno de esos 6 ciegos que de alguna manera evaluaron una parte del elefante. Ahora, vamos al siguiente slide, vamos al cuarto, y vemos que el cuarto es un poquito más, está tratando de explicar qué es lo que resuelve un pensamiento sistemático. Definitivamente, una de las cosas que podemos resolver a través de un pensamiento de esta naturaleza es tratar de evitar impactos indeseados. Precisamente, subes el precio, subes el salario mínimo, subes los precios, generas inflación y empieza a crearse un caos económico. Entonces, no hay progreso, no hay solución. Obviamente, las jerarquías, pensar sistemáticamente es pensar en cómo todos los elementos están relacionados y de alguna manera es dejar de pensar de una manera lineal y empezar a pensar de una manera circular, como un ciclo de vida. Entonces, al estar hablando en un ciclo de vida, estamos hablando de una interconexión, todos los elementos están interconectados. Obviamente tenemos que tratar de ampliar la visión sobre la dependencia de una cosa con otra. La economía, en este caso de nuestro país, pues por supuesto que es un sistema perfectamente interrelacionado y perfectamente susceptible a fallas y efectos. No puedes, por ejemplo, restringir la educación o a tratar de ahorrar en educación cuando tienes una repercusión en un retraso de progreso a nivel obviamente, de educación y de capacidades de la población. O sea, no puedes tomar una acción unilateral, no puedes tratar de dar una solución única sin haber analizado todos los elementos que están alrededor o lo que se pueda. Por eso entonces hay incluso el dibujo que está ahí de pensamiento sistemático, pues es un círculo. Es un círculo que no tiene obviamente ni principio ni fin, sino simplemente tiene relaciones conforme el ciclo de vida se va cumpliendo. Ahora bien, vámonos a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva, por ejemplo, ahí les voy a mostrar, entre esta y la siguiente, les voy a mostrar 5 tipos de pensamiento. Es decir, cómo podemos ejercer sistemáticamente el pensamiento, la resolución de un problema. Primero, la síntesis, lo que decía hace rato. La síntesis se refiere a combinar 2 o varios factores, analizarlos para crear uno nuevo. Cuando nos piden una síntesis, lo que nosotros hacemos es leemos, tratamos de encontrar todos los verbos, todas las acciones, todos los actores importantes para emitir una síntesis, un resumen, una oración que obviamente abarque todo lo anterior y que precisamente se sea una nueva aportación. Entonces, el pensamiento sistémico es un sentido de abstracción, pero también de síntesis, para romper, ¿qué? Paradigmas, romper precisamente las formas viejas de hacer las cosas y crear otras. Ahora, otra forma de pensar sistemáticamente es a través de un pensamiento de emergencia. Fíjense bien, este pensamiento de emergencia es un razonamiento sistemático y que básicamente se concentra en que las cosas más grandes surgen de lo más diminuto. Voy a dar un ejemplo muy simplista. Un incendio. El incendio de una fábrica, de una casa, de un bosque, se da por la chispa, algo que genera el fuego. Precisamente ese sentido de emergencia. Y entonces después del fuego, lo que tratan de analizar qué fue lo que detonó esta gran catástrofe. Entonces, las grandes cosas, pensar así, en un sentido de emergencia, es pensar que los grandes problemas, los grandes catástrofes, vienen de una situación diminuta, de una situación quizás simple. Y eso lo podemos ver en muchas cosas, precisamente el salario. Aumentas el salario, ¡pum!, generas inflación. ¡Pum!, generas alta de precios. Y entonces ahí se vuelve una acción única, se vuelve un problema global o de carácter social, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos ahora a la parte de bucles de retroalimentación y causalidad. Bueno,
Cuando nosotros tratamos de obtener, estamos a prueba y error, en realidad lo que estamos haciendo es una retroalimentación de cómo se comporta un fenómeno, cómo se comporta un problema, cómo se comporta una situación que no tratamos de entender. Pero, y obviamente esa prueba y error sí se puede entender como una causa y efecto. Pero precisamente primero obtienes retroalimentación, que es el análisis de bucle de retroalimentación, y después cuando tú quieres entender la causalidad de los problemas, que es precisamente el cuarto tipo de pensamiento sistémico, es decir, tratas de comprender cómo una cosa da resultados en función de otra, en función de un sistema dinámico, en función de un sistema variable y de constante evolución. Entonces, la retroalimentación y la causalidad son dos métodos de pensamiento sistémico, dos formas de pensar para analizar un problema a través del input que tú o de la entrada que tú metes y la salida y la retroalimentación, el resultado que obtienes, y de ahí pasar a un esquema en donde vamos a tratar de entender cuál es la causa. Si se recuerdan en el iceberg que les puse ahí al principio, vemos la punta, que es el efecto, y la causa está inmersa en la gran parte del iceberg. Y ese precisamente es el efecto. Tenemos que entender qué es lo que está provocando esa situación y no nomás irnos a una situación simplista y rápida. Ahora, la quinta forma, y no son todas, quiero aclararlo, es la siguiente página de la presentación, que es el mapeo de sistemas. Mapear sistemas, que ahorita vamos a pasar ahorita en la presentación. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, no son todas, hay mucho más, hay como 10, 15 tipos de pensamientos sistémicos, 10 tipos, métodos de hacer pensamiento, pero precisamente estas son como que las más importantes o las que de alguna manera me llamaron más la atención. Brincamos, por favor, la diapositiva. Vamos a la siguiente. Bueno, en lo que nos dan el brinco, les voy explicando. Mapeo de sistemas. Ahí está, muchas gracias. El mapeo de sistemas, básicamente, es como que un nivel supremo, en donde tú tratas de encontrar todos los elementos que pertenecen e intervienen en el funcionamiento de un sistema, pero a su vez de varios sistemas. De hecho, precisamente por eso en el dibujo que está ahí, hay maneras, diferentes tipos de mapear sistemas, a través de una gráfica, a través de un análisis piramidal, etcétera, etcétera. Pero también el más complejo es a través de un ciclo, de un círculo, en donde todas las relaciones se dan. El sistema económico financiero, la Bolsa Mexicana de Valores, todo ese tipo de sistemas son complejos de entender. Son muy entendibles. La física cuántica es un sistema bastante complejo de entender. Y que precisamente para poder dar una solución, para poder dar precisamente una mejor opción, pues el mapeo de sistemas es una de las formas que nos pueden dar a entender cómo los elementos forman parte de un sistema o de un esquema sistémico y que puedan ayudar a utilizar otros conocimientos para hacer cambios. Mapear sistemas es una parte muy importante, es elevada, porque obviamente es tener toda la mente puesta en todos los diferentes sistemas con una visión de perspectiva de todos cada uno de los elementos que puedan intervenir y de alguna manera tratar de entender una relación. El mecanismo de una caja fuerte, cuando le hacen para la izquierda, le hacen para la derecha, luego le van a hacer para la izquierda. Es el perfecto ejemplo de un sistema o de un esquema sistémico, de tratar de entender que tantas vueltas a la izquierda, tantas vueltas a la derecha, tantas vueltas a la izquierda, estás modificando cada uno de los pernos, cada uno de los engranes de la caja fuerte precisamente para poderse abrir. Y de hecho hay una película, no recuerdo su nombre, de una persona muy talentosa para abrir cajas, para poder abrir cajas fuertes, cajas de banco. Y precisamente esa es una película que hace mejor alusión al sistema de pensamiento sistémico en función de un mapeo de sistemas, en función de un mapeo de todos los elementos que intervienen. Ahora bien, vámonos. ¿Cuáles son las características de pensar de una manera sistémica? Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Y miren, pensar sistémicamente y como característica y resultado de una forma como tal, es que esa solución tiene que ser holística. Cuando hablamos de un pensamiento holístico, estamos hablando de que estamos buscando las mejores decisiones para un proyecto, para un problema, y que obviamente rompe paradigmas.
Si nosotros damos una solución que es continuación de la anterior, que es simplemente un breve cambio de la anterior, en donde no generan nuevas formas de hacer las cosas, no estamos pensando sistemáticamente. Estamos haciendo un pensamiento simplista, es decir, una continuación que no tiene ninguna mejora. Ahora, pensar sistemáticamente es reconocer que los problemas, un sistema tiene jerarquías, es decir, hay algunos elementos que van primero, hay algunos elementos que funcionan después, hay algunos que van interrelacionados de manera paralela. Vuelvo al ejemplo de la caja fuerte. La caja fuerte es, abrir una caja fuerte es pensar jerárquicamente cuáles son los engranes que van primero, cuáles son los engranes que van después. Luego, pensar sistemáticamente es hacer preguntas, es estar cuestionando de manera adecuada, es decir, no nomás se trata de hacer preguntas por preguntar, sino emitir los cuestionamientos adecuados de tal manera que nos permitan que la investigación pueda dar respuestas a la problemática. El incrementar, el proponer que baje la gasolina, pues no es una solución, pues no es una solución porque precisamente hay varias situaciones que entran en conflicto y que entran obviamente en juego y que no es fácil nomás de proponer una cosa así. El 80%, 70% del costo de una gasolina son impuestos. Entonces, ahí como que, que alguien de alguna manera simplista decir, vamos a bajar la gasolina, se tiene que proponer a bajar la gasolina, pues sí que bueno, que eso sería lo ideal, pero nada más que ver cuál es el efecto, o cómo lo podemos hacer, o cómo podemos compensar para no descompensar otra situación. En la siguiente diapositiva, otra característica que tiene pensar sistemáticamente es la equifinalidad. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Y básicamente lo que busca la equifinalidad es que toda solución tiene que tener un fin. Todo persigue un fin. Si no estás pensando de alguna manera correcta y no sabes a dónde quieres llegar, definitivamente no estás valorando la función de todos y cada uno de los elementos. La equifinalidad, que ahorita la vamos a ver ahorita, por favor, si no la cambian. La equifinalidad es básicamente el propósito de tratar de llegar a un fin por medio de distintos mecanismos y condiciones. Eso es básicamente cuando tú te pones a evaluar un problema, finalmente puede haber varios caminos. El tema es que llegues a una finalidad y precisamente generes una ruptura de paradigma. Las relaciones, definitivamente todo sistema está perfectamente relacionado. Existe una relación entre sus elementos del sistema y que pueden obviamente pueden generar obviamente diferentes opiniones, polaridades, diferentes opiniones encontradas. El caso del elefante, los 6 ciegos, cada uno evalúa y al final encuentra una relación con algo. Pero la relación integral entre qué es verdaderamente un elefante no llega a su fin. Ahora, la estructura. La estructura, todo problema, toda situación, todo sistema tiene una estructura, es decir, tiene que ver con el modelo del iceberg. Fíjense bien, cuando tenemos un problema, básicamente, por lo que representa el modelo del iceberg, es que el 10% que está sobre el agua, la punta, básicamente es como que el efecto, es como que básicamente la parte simple del problema. Pero la parte medular, la causalidad, lo que genera el problema está dentro del 90% bajo del agua. Este ejemplo, esta característica de la estructura, precisamente relaciónenla con el problema que les puse al principio anterior del valor, cuánto vale la pelota. Porque precisamente estamos viendo nomás, estoy seguro que a lo mejor si encuentran el resultado, que bueno, felicidades. Están viendo de una manera estructural todo el problema. Pero si el resultado es equivocado es porque precisamente nomás vieron la parte superficial. Entonces, tenemos que entender que para dar una solución, tenemos que identificar y conocer mediante, obviamente, mediante estas metodologías de pensamiento, pues obviamente la respuesta correcta a través de los cuestionamientos correctos. Ahora sí, vamos a la respuesta del problema del bat y de la pelota. Vamos ahí, por favor. Vamos a cambiar
Y les voy a decir, la siguiente, por favor. Si el resultado de la pelota, creo que se ve negro, y yo creo que es, perdón, me disculpo porque creo que se ve, bueno, yo lo tengo en color rojo, a lo mejor aquí por la presentación el color rojo no se desprende, pero bueno, les voy a dar la respuesta a lo de la pelota. Si el resultado de la pelota que ustedes calcularon fue 5, están correctos. El valor de la pelota es 5. ¿Cómo llegó a esto? Porque precisamente el problema se plantea a través de una ecuación lineal de primer grado y simplemente se hacen los despejes, tomando de premisa que la solución está perfectamente, está en función de ahí está perfecto. Muchas gracias. Qué bueno que lo pones. Ahí dice, por ejemplo, si B es igual al BAT y P es igual a la pelota, entonces B más P es igual a 110. Es decir, el valor del BAT más la pelota son 110 euros. Ahora, sin embargo, el BAT dice, pero B es igual a P más 100. Es decir, el BAT vale 100 pesos o 100 euros más que la pelota. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, si eso lo pasas en una ecuación, pues simplemente sustituyes el valor de B por P más 100 y entonces pones en la ecuación original P más 100 y otra vez más P es igual a 110. Simplemente haces un tema de despeje, despejas los 110, pasan restando, despejas suma las dos P's y al final las dos P's las pasas al otro lado dividiendo y ahí tienes el valor. ¿En dónde radicó el tema? En donde, si aquellos que fallaron o que no dieron con el valor de 5, ¿a qué se explican? A que precisamente no entendimos la naturaleza de los componentes. El componente principal fue la sentencia que decía, el valor del VAT son 100 unidades, 100 euros más que la pelota. Es decir, donde dice, pero B es igual a P más 100. Esa en realidad ahí fue donde está el meollo del asunto y de alguna manera por qué fallamos. Si alguno de ustedes dijo que era 10, pues obviamente el valor está equivocado. Porque, ¿qué sucede con este ejercicio? Démonos cuenta de dos cosas. Primero, si mi resultado fue equivocado, cualquiera que haya sido, si fue 10, fue cualquier otro valor, es porque pensamos de una manera rápida, automática y quizá de una manera inconsciente. Si obtuvimos el valor de 5 es porque pasamos a un nivel superior de análisis, obviamente de tratar de entender cuáles fueron las partes del problema y qué es lo que me están preguntando. Entonces, si a ti te dicen, a ver, responde rápido, pues te están pidiendo obviamente de una manera muy simple, pues da cualquier resultado. Y no estás pensando, no estás generando. Cuando tú te tomas el tiempo para poner todas las premisas y las partes que componen el problema y las identificas, bueno, pues muy probablemente vas a encontrar la solución. Ahora, me van a decir, es que lo acabas de decir hace rato, con toda esta revolución tecnológica, pues no tengo tiempo para sentarme a resolver problemas. Correcto, eso es cierto. Pero precisamente, si aún así no desarrollamos este tipo de habilidades, difícilmente vamos a encontrar la respuesta. Y yo sé que ese es el tema, ¿no? Por último, y ya nos vamos a la siguiente diapositiva, el tema del elefante, bueno, pues definitivamente las partes no definen el todo, ni mucho menos por dividir un elefante en partes vas a crear en elefantitos. Ahora, hay una parte del pensamiento sistémico, y es lo último ya con lo que vamos a cerrar, que de alguna manera surgió en los años 90 y surgió a partir de un libro que el señor Peter Senk, que se llama Las leyes de la quinta disciplina, y que él plantea el pensamiento sistemático como una de las 5 disciplinas que tiene que tener la organización para poder aprender. Y de hecho, que las organizaciones que van a sobrevivir son aquellas que sobreviven y que a través del aprendizaje. Sin embargo, el pensamiento sistémico lo pone en función de un dominio personal, de un modelo mental, etcétera, etcétera. Y tiene 11 leyes de la quinta disciplina. Esto lo pongo porque esta es otra teoría desarrollada, que obviamente, si se fijan, dista un poquito más de la historia que tenemos, pero vale la pena ver el pensamiento sistémico desde esta perspectiva y tratar de entender esas leyes. El siguiente programa es hablar precisamente
de la quinta disciplina desde el punto de la vista del pensamiento sistémico, pero de alguna manera hasta aquí vamos a dejar el programa. Espero que sea de utilidad, espero que se haya comprendido y bueno, vamos a continuar en el siguiente programa para tratar de hablar este tema tan importante que es el pensamiento sistémico, que para mí en lo personal es bastante, bastante complejo. Muchas gracias por todo. Dios bendiga a este país. Les agradezco su presencia. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Hasta luego.